Seguimos en esta tertulia de viernes con Marcia Collazo, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo y Alejandro Valle. Nos vamos a un tema histórico. Sí, el pasado sábado se cumplieron 210 años del inicio del Éxodo Oriental. El 23 de octubre de 1811, las tropas de José Gervasio Artigas, que habían levantado el sitio a Montevideo y estaban acampando a orillas del río San José, se enteraron del armisticio firmado entre el virrey español Francisco Javier de Lío y el triunvirato de Buenos Aires. Al perder el apoyo de Buenos Aires, Artigas y sus soldados resolvieron obedecer el armisticio, emigrar hacia un territorio no controlado por el Lío y reiniciar la lucha cuando fuese posible. Pero el ejército no se trasladó solo. A él se fue uniendo una gran cantidad de civiles, entre ellos mujeres y niños, que se alojaban en carretas y en carros. La columna partió hacia el noroeste y luego continuó en trayectoria paralela al río Uruguay, hasta llegar al Salto Chico, donde hoy está la ciudad argentina de Concordia. Este tema creo que nos había quedado pendiente de la semana pasada. Marcia lo había sugerido, así que te escuchamos a vos, empezando, Marcia. Bueno, muchas gracias. Es así, el éxodo se da. El éxodo en realidad es una manifestación multitudinaria de lo más peculiar. Creo que fue Frejero quien lo llamó así entre nosotros, el historiador Frejero, justamente por las connotaciones bíblicas del asunto. Esa migración espontánea, esa migración masiva, esa migración, yo diría, inclaudicable, y mucho antes de que se firmara el armisticio entre el Lío y el gobierno de Buenos Aires, la Junta de Buenos Aires, ya se sabía y se temían las consecuencias, porque yo quiero hacer primero una especie de contexto de lugar. Estamos hablando de que Montevideo estaba todavía bajo dominio español, era el último bastión colonial en el Río de la Plata. Todo lo demás ya había sido envuelto por la revolución, por la llamarada de la revolución. Por lo tanto, la Junta de Buenos Aires también tenía interés en que cayera ese bastión español, pero no era tan fácil, y además la Junta de Buenos Aires tampoco es que levantó el sitio por maldad, sino porque tenía que atender a muchos frentes de guerra, uno de ellos en el Alto Perú, y tenía que armar un ejército. Tarea nada fácil, pero bueno, la cosa es que llega un armisticio, los orientales se sienten traicionados por Buenos Aires, pero más que nada se sienten desesperados, ¿verdad? Recordemos las dos asambleas orientales. Las dos asambleas orientales, tanto la de la panadería de Vidal como la Quinta La Paraguaya, los vecinos allí congregados llegaron a decir que iban a seguir el sitio con palos y piedras en la mano de ser necesario. Claro, esto está demostrando nada más que un estado anímico, pero no se podía hacer en los hechos. Pero la migración de un pueblo entero fue un fenómeno singularísimo que marca, me parece a mí, el carácter autónomo y el carácter identitario en germen de los uruguayos. Pero yo acá quiero más que nada que la audiencia busque, si lo puede hacer, si está a su alcance, dos pinturas que para mí son magníficas sobre este tema. Una es la de Miguel Benzo con B larga y con Z, un óleo sobre tela del año 1945, ¿verdad? Éxodo del pueblo oriental, que es magnífico. Y otro es, bueno, ya conocido, de Guillermo Fernández, Éxodo del pueblo oriental, que es enorme, mucho más grande que el anterior, tiene 7 metros por 3 y está en la Dirección Nacional de Correos. Y bueno, ¿por qué y cómo se produjo este movimiento popular espontáneo? Bueno, ya dijimos, una de las razones. Las razones últimas son la extrema vulnerabilidad a la que se veían enfrentados todos en la campaña, la banda oriental, porque además, viste, no había WhatsApp, no había internet, pero las noticias corrían, se sabía que el Lío estaba en tratativas con nada menos que los portugueses, que siempre anhelaron ponernos la garra encima para que nos invadieran, como efectivamente ocurrió. Entonces, puestos entre dos fuegos y sin la menor ayuda de ese ejército de las Provincias Unidas que se estaba formando, y todavía José Artigas con un nuevo destino como gobernador de Yapeyú, allá arriba en las Misiones, bueno, verdaderamente
El pueblo se marchó detrás de él, pero además se marchó haciendo una política de tierra arrasada, quemando lo que podían quemar. Y ojo que no todos dormían en carretas, en carros también, ¿eh? Muchos dormían en los famosos cueritos o tolditos a la manera indígena, que toda la vida se utilizaron en nuestras revoluciones, además, ¿eh? Entonces se forman con unos palos que se curvan, se ponen unos cueros encima, ahí pueden entrar 1 o 2 personas, 3 personas como mucho, para pasar la noche en esas condiciones, ¿verdad? Viajaron, bueno, por lo menos, después les voy a decir la cifra estimativa de la cantidad de gente que se movilizó, ¿sí? Perfecto, mirá, Juan levanta la mano. Dale, Juan, te escuchamos. Precisamente, a mí me gustan los números y me gustan las cifras, me voy a referir precisamente a las cifras. Bien. Y yo creo que el éxodo, como otras cosas, es una construcción histórica, igual que es una construcción histórica la figura de Artigas y el que ha hecho Blanes y muchas otras cosas. Y tiene un marcado recuerdo al éxodo del pueblo de Israel, ¿no? Es decir, la propia palabra y todo eso, todos los acontecimientos, y me voy a referir al final sobre otros parecidos. Pero la cuestión es que sabemos exactamente qué pasó en el éxodo, porque Artigas, el 16 de diciembre de 1811, realizó un censo de la población. Y el censo de población dice que había 4.031 personas en 845 carruajes. A esto había que agregarle unas 100 carretas que no se habían contado porque eran gente que se había incorporado después o que estaban más lejos o que era difícil censar. Bueno, en general, en cada uno de estos carruajes viajaba una familia, de modo que podemos considerar 5 personas por familia, 5 personas por carreta, de modo que esto agrega unas 500 personas más. Las 100 carretas agregan unas 500 personas más. Entonces, una buena estimación de la gente del censo, del éxodo, son 4.500 personas. Ahora bien, lo que interesa entonces es compararla con la población de la banda oriental. Y la población de la banda oriental en 1811 era alrededor de 49.000 personas. Es decir, que el pueblo del censo, de ese movimiento de masas, era menos que el 10% de la población de toda la banda oriental. Esas son las cifras reales. Igual que en el censo bíblico. En el censo bíblico se da un número de viajantes con Moisés que es por lo menos 30 o 50 veces mayor de lo que podía haber sido, ¿no? Y eso está clarísimamente. Es decir, que hay una tendencia a exagerar los números de estos movimientos históricos. A ver. Perdón. Ay, qué interesante se puso esto, a ver. Miren Marcia. que no, en ese censo no se contabilizó el ejército, Claro. que eran unos 6.000 hombres a esas alturas, ni Eso a es las personas que continuamente se sumaban por el camino. Y hoy en día la historiografía estima que en total se movilizó un número aproximado a 16.000 personas. Bueno, A ver. 16.000 personas o algo parecido a eso, que sea un poco menos, es entre la tercera y la cuarta parte de toda la población que Juan nos comentaba que se estimaba que existía en esa época. 40.000 dijiste, ¿no, Juan? 49. 49.000. 50.000. Bueno, 50.000. Formidable. y bueno, o sea, sea lo que fuera, aunque hubiera sido nada más que el 20%, fue un acontecimiento absolutamente inusual. De todas maneras, quiero aprovechar en esta interrupción que no, más que haberme dado la palabra, me interrumpí lo que estaban diciendo los demás, para aclarar que lo que está en el correo, que seguramente Marcia lo dijo apuradamente, no es de Guillermo Fernández, sino de Guillermo Rodríguez. En segundo lugar... Perdón. Y en segundo lugar, que quería recordar una cosa que nos acerca bastante con los tiempos actuales, y es que hace 10 años César Charlone Herrera, a quien nosotros llamamos Junior porque era vecino nuestro, fue el que dirigió la película Artigas la Redota. ¿Se acuerdan de esa película? Sí. Que incluso Morris actuaba en el papel de Artigas. De Artigas. Nada más que un recuerdo de algo cercano a esto de lo cual estamos hablando ahora. Pero no quería hacer uso de la palabra nada más que para estos breves comentarios.
Una película que relativamente reciente, de 2000... 10 años. ¿10 años tiene ya? El del 11. Del 11, bien. Para los 200 años habrá sido, por ahí. Sí, claro. ¿Quién sigue, Gonzalo? Yo sinceramente les agradezco esta discusión que están teniendo con respecto al éxodo del pueblo oriental, porque sinceramente yo nunca entendí por qué se hacía una tal manifestación, una tal... ¿Por qué se mencionaba tanto? ¿Por qué se daba tanta importancia? Mis conocimientos de la historia del Uruguay, que no son nada comparados con los de algunos aquí presentes, para mí lo del éxodo fue una traición asquerosa de la Junta de Buenos Aires, que una vez más demostró que era totalmente incapaz de manejar lo que había sido el virreinato del Río de la Plata, y por unas, no sé si visiones personales, estrategias mal concebidas, fue desarticulando y finalmente perdiendo pedazos de territorio por decisiones equivocadas. Si Artigas acababa de ganar la batalla de las Piedras, que fue una batalla fundamental contra los españoles en ese periodo, y de repente queda traicionado por la Junta por la Junta Revolucionaria, que nombra a Rondó. Yo nunca entendí por qué Rondó tiene una calle en el Uruguay. Capaz que ustedes me lo pueden explicar. Bueno, pero Rondó actuó también después, 10 años después, 20 años después casi. Bueno, debe ser por eso, porque la verdad es que para mí el personaje de Rondó es un personaje nefasto. Pero hay peores, hay peores. Así, claro. No, pero ¿cómo no? Por supuesto que hay peores. Pero realmente no lo entendí. Y también me confundían las cifras, porque decían que eran más o menos unos 10.000, ahora estamos jugueteando con esas cifras, pero de los 10.000, 6.000 eran soldados, eran parte del ejército. Eso dice. Y me imagino que al irse así no iban a dejar a su mujer y sus hijos abandonados, porque evidentemente la familia se fueron con ellos. Digo, no veo cuál es la gesta épica de esto. O sea, que coincidís un poco con Juan en ese sentido. ¿Perdón? Que coincidís un poco con Juan en ese sentido. Sí, pero no por la cuestión de la cifra, digo, me parece normal. Si de las personas que se fueron, serán 10 o 12 o 15 o 14.000, 6.000 eran soldados, me imagino que las familias se habrán ido con ellos. Pero no es que les estoy quitando, digo, creo que son epopeyas, nada más que el recorrer el Uruguay de ese entonces, cruzando ríos con carretas, y debe haber sido una cosa épica. El río Uruguay. Pero sí, pero digo, hubieron muchas de estas marchas épicas que atravesaron continentes enteros, ¿no? Nunca entendí mucho, pero siempre con mucho respeto, porque sé que para los uruguayos eso del pueblo real es algo importantísimo. Pero me encanta haber escuchado este intercambio de opiniones, porque me confirma de que, bueno, es una cosa que se fue armando con el tiempo. Y hoy día la festejamos, pero bueno, en realidad fue una horrenda traición a Artigas. Bueno, en realidad, eso fue lo más importante. En realidad, a partir de la batalla de las Piedras, se puso al sitio de Montevideo. Pero lo que pasa es que la reacción de Lío fue doble. Por un lado, bloquear el puerto de Buenos Aires con la Armada española, y en segundo lugar, como contaba Marcia, llamar a los brasileños. Llamar a los brasileños para que vinieran a apoyar. ¿Qué? A los portugueses. Perdón, discúlpame. Sí, dije mal. A los portugueses. Los brasileños vinieron ahora. Casi recién, mucho después. Pero a los portugueses. Y vinieron desde Brasil 6.000 portugueses, o una cantidad más o menos parecida a eso, a auxiliar al ejército español, que estaba sitiado en Montevideo. Ese contexto, desde la Argentina, no era Argentina, desde Buenos Aires, la Junta poco más duró, porque después derivó en un triunvirato. Como dijo también Marcia, tenía que enfrentar una cantidad de problemas militares. Por lo pronto se le venían los españoles de Alto Perú para liquidar a la Junta de Buenos Aires. Entonces lo que dijeron es: vamos a pararla con el Lío. El Lío lo que les dijo es: retiro el bloqueo del puerto de Montevideo,
si ustedes se van de Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires, perdón, si ustedes se van de la provincia oriental, si dejan lo que hoy es el Uruguay para España y dejan de embromar. Y eso fue lo que ocurrió, y por eso Artigas se tuvo que ir. Y bueno, es cierto, pero fue una marcha épica. Ubicate en aquella época. Nosotros éramos parte del mismo bando. Ubicate en aquella época. Imagínate lo que era atravesar el Uruguay con las condiciones, bueno, que hoy día, naturalmente, calificaríamos como horrorosas, de la gente que los estaba acompañando, de la alimentación con la cual contaban. Es cierto que el clima ya era casi de verano en esa época, por lo menos era primavera avanzada y no era la peor de lo peor. Y si tuvieran el calor que tenemos estos días, bueno, pero de todas maneras tuvieron que soportar muchísimo durante, creo que fueron aproximadamente 2 meses, ¿la verdad? Y después para instalarse allá, porque además no es que hayan vuelto, allá se quedaron. Después de haber cruzado el río Uruguay, el grueso de la tropa, sin perjuicio que Otorgués se llevó un grupo de gente más al norte. Pero bueno, es realmente bastante épico. Es más, hay quienes entienden que estas dos asambleas que mencionaba también Marcia y lo que fue la redota después, fueron el origen de la independencia del Uruguay. Hay quienes dicen, el origen de la independencia del Uruguay empieza acá. No, Juan, yo no estoy diciendo ni que sí ni que no. Te digo lo que sí habrá sido importante el hecho que se dijo, bueno, los uruguayos del futuro, en aquel momento los orientales, resolvieron por sí mismos cuál iba a ser su destino. Y bueno, eso es ya un rasgo de republicanismo independiente. ¿Hasta qué punto debe considerarse estas fechas de octubre del año 1811 como el origen de la independencia? No lo voy a poner a discutir ahora, pero es así como se ha dicho, Juan. A ver, Juan, que está pidiendo la palabra. No, yo quiero sobre los ríos. Creo que el cruce importantísimo fue el cruce del Río Negro, porque el cruce del Río Negro fue casi cerca de la desembocadura. Eso sí que es difícil, y había que cruzar carretas, había que cruzar una cantidad de cosas, seguramente en balsas, y creo que eso fue lo que le llevó la mayor parte del tiempo del viaje. 600 carretas, Juan, más o menos. Sí. 847 contabilizadas. Bueno, está bien. Lo que no es problema es cruzar el río Uruguay, porque el río Uruguay lo cruzaron por el Salto Chico, y el Salto Chico en verano, es decir, pues estábamos en diciembre, el Salto Chico en diciembre en verano tiene muy poca agua y se puede cruzar a pie. Depende, pero sí. Sí, se ha cruzado a pie, sí. Salvo una pequeña parte junto al lado argentino, pero bueno, básicamente a pie. La hazaña es cruzar el Río Negro. El Río Negro, la desembocadura, eso sí realmente es una hazaña. A ver, Marcia, ahora ¿querés acotar algo de esto? Si no, iba a leer algún mensaje para preguntarte algo, dale. Dale, no, está bien. Romina. No, porque plantean lo de la singularidad o no y esa épica que le ponemos, ¿no? Hay 2 oyentes que hacen mención a distintos movimientos similares de esa época, ¿no? En este caso, Roberto desde Mercedes dice, en Argentina en 1811 se había producido un éxodo de enormes proporciones. Después, Heber dice, estando en Venezuela pude ver que allí hubo un éxodo al este de Bolívar, similar al de Artigas. Parece que no somos originales, dice. No, y ahora hay un éxodo desde Venezuela de 5 millones también. Así que... Acá no es cuestión de competir por originalidades, Acá es cuestión de pensar en la extrema desesperación de cualquier pueblo, de cualquier tiempo y lugar, que opta por un peregrinar que sabe de antemano que va a ser muy doloroso, pero que lo asume como una forma de resistencia y, como dijera Hegel, el filósofo alemán, como, bueno, apuesta a la libertad, a la realización de la libertad. ¿Por qué? Pero lo que tenía por delante era o eso, o sinceramente morir a manos de las amenazas de los españoles de Lío, que ya habían sido amenazas dadas por decreto y por bando, y las no menores amenazas a los portugueses. Entonces, verdaderamente. Otra cosa que yo quería quedar una lanza también. Las mujeres durante el éxodo fueron fundamentales, porque si hablamos de pueblo, obviamente hablamos de familias, acá sí hablamos de familias y hablamos de mujeres. Quiero recordar nada más, que si querés lo dejo para después, Romina,
un poemita de Eliseo Salvador Porta, un gran escritor uruguayo, sobre una de esas mujeres que era jefa de familia, María Segovia. Dale, a ver, terminamos esta rondita y cerramos con eso. Sí. ¿Te parece? Mira, a propósito de lo que decías, otro Héctor dice desde la audiencia: como siempre sucede, y más allá de cantidades, cuando la gente se siente traicionada en los principios que se sustentan en la libertad, la gente se retira con lo que tiene. Y saluda el intercambio de opiniones a propósito de este hecho histórico. ¿Quién iba a agregar algo? No, yo quería decir que tengo una curiosidad que hasta ahora no pude satisfacerla, quizás por falta de conocimientos del tema o hasta de interés exagerado por el tema, pero ¿por qué demonios fue que a Artigas se le ocurrió hacer un censo? Un censo de los, no me queda claro, porque ni siquiera fue una contabilización, es decir, bueno, somos 600 o 6.000 o lo que fuera. No, un censo concreto con nombres y apellidos. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque era el jefe de los orientales nombrado por Asamblea Popular. Tenía una responsabilidad que iba más allá de su carácter de soldado o de revolucionario al servicio de la Junta, que fue como empezó. Pero ¿cuál era la finalidad del censo? ¿Mostrárselo, no sé, al triunvirato? Que por el final más o menos era la época del triunvirato. En parte porque Artigas pidió muchos auxilios, tanto a la Junta de Buenos Aires como al Paraguay. Al final se lo dieron, el auxilio, pero... Yo podría dar mi versión. A ver, Juan. No fue idea de Artigas, fue idea de uno de sus secretarios. ¿Del sacerdote? ¿Ah, sí? Seguramente. Fue idea de uno de sus secretarios, evidentemente. ¿Pero y por qué, Juan? Porque querían registrar el tema. Bueno. Como registro. Los secretarios eran los que registraban los discursos, las actas, las resoluciones, las cosas, cuánta gente había, ¿no? Pero bueno, parece... ¿Cómo alimentarla? ¿Con qué ganado necesitaban? Yo qué sé. Parece bastante más sencillo contar los números que poner nombres, apellidos y relaciones familiares, como en realidad ocurrió. Pero bueno, era un comentario, si quiere, menor, pero una curiosidad que nunca nadie hasta ahora me la explicó muy bien. ¿Sabes? Los padrones eran muy comunes en la época, por suerte, para la historiografía. Bueno, Jorge dice: lo épico fue que un pueblo siguiera a un caudillo derrotado. Traicionado. No sé si... No derrotado. No sé si estaba derrotado, ¿no? Porque además de todo dicen que todo indicaba que el compromiso era volver apenas se pudiera, ¿no? ¿Verdad? Es decir, que volver al Uruguay, y un compromiso al principio de la Junta de Buenos Aires, y creo que después del triunvirato, era volver al Uruguay. Era como una retirada táctica o algo por el estilo. Eso es lo que pienso que fue. ¿Terminamos, Marcia, con ese poema? ¿Cómo no? Eliseo Salvador Porta es un autor de novela histórica, escribió Sabina, que recomiendo leer, un librito breve, y dice aquí: María Segovia sola, vas haciendo tu camino, una jornada tras otra, sin carreta y sin marido, sola de día y de noche, sin hombre muerto ni vivo. Tú sola, María Segovia, sola tú, con tu apellido.